Bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y la mente humana, donde exploraremos las ideas revolucionarias de los titanes de la psicología, desde los pioneros como Wilhelm Wundt y William James, hasta los innovadores contemporáneos como Steven Pinker y Elizabeth Loftus. Exploraremos los experimentos de Ivan Pavlov y la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, y descubriremos cómo Sigmund Freud y Carl Jung han moldeado nuestra comprensión de la mente subconsciente. A medida que profundizamos en sus teorías, veremos cómo sus ideas han influenciado la terapia moderna y la psicología contemporánea. También analizaremos la importancia de la investigación empírica y cómo los experimentos han dado forma a nuestra comprensión del comportamiento humano. Exploraremos cómo las ideas de Carl Rogers y Abraham Maslow nos guían hacia la autorrealización, mientras que el pragmatismo de Skinner y Albert Bandura nos revela las complejidades del comportamiento humano. Además, examinaremos las brillantes contribuciones de Viktor Frankl y su búsqueda por el sentido en la vida. Finalmente reflexionaremos sobre el futuro de la psicología y las nuevas fronteras que estamos empezando a explorar. A lo largo de este viaje, nos enfocaremos en las preguntas que han desafiado a pensadores por generaciones, y al final esperamos inspirarlos a pensar críticamente sobre la mente humana y sus misterios. Así que prepárense para un viaje lleno de descubrimientos y reflexiones profundas sobre lo que significa ser humano. Wilhelm Wundt, nacido el 16 de agosto de 1832 en Neckarau, Alemania, es considerado el padre de la psicología moderna por su papel pionero en establecer la psicología como una ciencia empírica independiente. Estudió medicina y filosofía en la Universidad de Heidelberg, donde comenzó a explorar los procesos psicológicos. En 1879, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, marcando un hito crucial en la historia de la psicología. Wundt introdujo el método de la introspección controlada, permitiendo a los sujetos analizar sus propios pensamientos y sensaciones bajo condiciones experimentales rigurosas. Este enfoque sentó las bases para el estudio científico de la mente, diferenciando la psicología de la filosofía. Su obra influyó significativamente en generaciones de psicólogos, expandiendo el campo hacia la psicología experimental. El legado de Wundt perdura en la psicología contemporánea, donde su énfasis en la medición y el análisis sistemático continúa guiando la investigación académica, consolidando su lugar como un pilar fundamental en la evolución de la disciplina. William James, nacido el 11 de enero de 1842 en Nueva York, se erigió como el padre de la psicología americana, fusionando su pasión por la filosofía y la psicología para transformar ambas disciplinas. Educado en Harvard, donde más tarde se convertiría en profesor, James revolucionó el pensamiento psicológico con su enfoque pragmático y funcionalista. Su obra magna, Principios de Psicología, publicada en 1890, sigue siendo un pilar en la comprensión del comportamiento humano. James introdujo conceptos revolucionarios como la corriente de la conciencia, redefiniendo la percepción de la mente humana. También fue un pionero en la exploración de las emociones, desarrollando la teoría James Lange, que sugiere que las emociones son el resultado de respuestas fisiológicas a estímulos. El legado de William James perdura, influyendo en campos como la psicología cognitiva y la filosofía contemporánea, subrayando su impacto duradero en la comprensión del ser humano. Su enfoque pragmático ha inspirado a generaciones de pensadores a considerar la aplicación práctica del conocimiento en la vida cotidiana. Ivan Pavlov, nacido el 14 de septiembre de 1849 en Riazán, Rusia, fue un fisiólogo cuyas investigaciones transformaron la comprensión de los procesos psicológicos. Originalmente dedicado a estudiar la fisiología del sistema digestivo, Pavlov descubrió el fenómeno del condicionamiento clásico casi por accidente durante sus experimentos con perros. Observó que los perros comenzaban a salivar no solo al recibir comida, sino también al escuchar pasos o ver al asistente que les alimentaba. Este hallazgo llevó al desarrollo del concepto de reflejo condicionado, ilustrando cómo las respuestas automáticas pueden ser modeladas por estímulos externos. Su famoso experimento con perros, donde usó un timbre seguido de la entrega de comida, demostró que los animales podían aprender a asociar un estímulo neutro con un evento significativo, marcando un hito en la psicología del aprendizaje. El legado de Pavlov perdura, influyendo en la psicología conductual y la educación, subrayando la importancia del aprendizaje asociativo en el comportamiento humano y animal. Hermann Ebbinghaus, nacido el 24 de enero de 1850 en Barmen, Alemania, es reconocido como un pionero en el estudio experimental de la memoria. Su interés por la mente humana floreció durante sus estudios de filosofía en la Universidad de Bonn,
donde se fascinó por la psicología científica emergente, Ebbinghaus revolucionó la comprensión de la memoria al introducir métodos experimentales rigurosos. Su investigación más célebre, la curva del olvido, demostró cómo la información se desvanece con el tiempo si no se repasa, revelando el patrón exponencial del olvido. Para ello, utilizó listas de sílabas sin sentido, asegurando que el aprendizaje no estuviera influido por el significado previo, estableciendo así un nuevo estándar en la metodología psicológica. El impacto de Ebbinghaus en la psicología moderna es profundo. Sentando las bases para el estudio cuantitativo de la memoria, su legado perdura, inspirando investigaciones actuales sobre el aprendizaje y la retención de información, y subrayando la importancia de la repetición en la educación y la formación continua. La influencia de Ebbinghaus se puede ver en diversas áreas, desde la psicología hasta la educación y la neurociencia. Sigmund Freud, nacido en 1856 en Freiberg, Moravia, es una figura icónica en la psicología y el psicoanálisis. Desde joven, mostró un intelecto prodigioso. Estudiando medicina en la Universidad de Viena, en 1900, publicó La interpretación de los sueños, estableciendo el sueño como una vía hacia el inconsciente. Este trabajo revolucionó el pensamiento psicológico, introduciendo conceptos como el ello, el yo y el superyo. Freud también es conocido por su teoría de la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, ideas que provocaron controversia, pero que cimentaron su legado. Menos conocido es su pasión por la arqueología, comparando el estudio del inconsciente con la excavación de civilizaciones antiguas. A pesar de las críticas, su impacto en la cultura es innegable, influyendo en campos como la literatura, el cine y la filosofía. Freud falleció en 1939 en Londres, dejando un legado que sigue inspirando debate y reflexión. Su legado abarca no solo la psicología, sino también el arte y la cultura contemporánea, estimulando nuevas corrientes de pensamiento. Freud ha sido objeto de numerosos estudios y reinterpretaciones, convirtiéndose en un símbolo del conflicto entre la razón y el deseo. Alfred Adler, nacido el 7 de febrero de 1870 en Viena, Austria, emerge como una figura pionera en la psicología moderna al desafiar las corrientes dominantes de su época. En un contexto donde el psicoanálisis freudiano predominaba, Adler desarrolló la psicología individual, centrada en la unicidad de cada individuo y su impulso hacia la superación personal. Desde joven, Adler enfrentó problemas de salud que alimentaron su interés por el bienestar humano. Estudió medicina en la Universidad de Viena, donde comenzó a explorar el vínculo entre la mente y el cuerpo. Su teoría destacó la importancia del sentimiento de inferioridad y el esfuerzo por la superación, proponiendo que el comportamiento humano está motivado por metas futuras y no solo por experiencias pasadas. El legado de Adler perdura en la psicología contemporánea, influyendo en terapias centradas en el individuo y en enfoques educativos que valoran el crecimiento personal y la cooperación social. Su visión sigue siendo relevante, subrayando la importancia de las relaciones interpersonales y la comunidad en el desarrollo humano. Carl Jung, nacido en 1875 en Suiza, fue un pionero de la psicología analítica, cuya obra dejó una marca indeleble en el pensamiento contemporáneo. Desde niño, Jung mostró un interés profundo por la filosofía y el misticismo, lo que más tarde influyó en su enfoque de la psicología. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y pronto se interesó por la psiquiatría. Jung es más conocido por sus conceptos del inconsciente colectivo y los arquetipos, proponiendo que compartimos estructuras psíquicas comunes que trascienden culturas. Estas ideas ampliaron la comprensión de la mente humana, y su enfoque hacia la individuación ha influido en terapias modernas. Su ruptura con Freud en 1913 fue significativa, permitiéndole desarrollar su propia teoría. Jung también exploró la alquimia, la mitología y el simbolismo, integrando estas disciplinas en su trabajo. Su legado perdura en la psicología, la filosofía, el arte y la literatura, inspirando a generaciones a explorar las profundidades del inconsciente. La influencia de Jung se extiende a diversas disciplinas, fomentando un diálogo continuo entre la ciencia y el arte. John Watson, nacido el 9 de enero de 1878 en Travelers Rest, Carolina del Sur, desafió las convenciones psicológicas de su tiempo al fundar el conductismo, una corriente que revolucionó el estudio del comportamiento humano. Criado en un entorno modesto, Watson ingresó a la Universidad de Furman a los 16 años, posteriormente completando su doctorado en la Universidad de Chicago. Su enfoque radical desvió la atención de los procesos mentales internos hacia el comportamiento observable y medible. Watson es famoso por su experimento con el pequeño Albert,
que demostró cómo las emociones podían ser condicionadas, sentando las bases para el estudio del aprendizaje y la modificación de conducta. A pesar de controversias, su influencia es innegable, promoviendo una psicología más científica y objetiva. Su legado perdura en la psicología moderna, influyendo en prácticas educativas y terapéuticas, y subrayando la importancia del entorno en el desarrollo del comportamiento. La obra de Watson no solo transformó la psicología, sino que también impactó profundamente en áreas como la educación y la publicidad, donde se aplicaron principios conductuales. Melanie Klein, nacida el 30 de marzo de 1882 en Viena, Austria, se convirtió en una figura influyente en el psicoanálisis infantil. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y el conflicto, experiencias que moldearon su interés por la mente humana. Estudió en la Universidad de Viena, pero fue su contacto con el psicoanálisis lo que definió su carrera. Klein desarrolló la técnica del juego, permitiendo a los niños expresar inconscientemente sus conflictos internos, revolucionando así el enfoque terapéutico infantil. Introdujo conceptos fundamentales como las posiciones esquizoparanoide y depresiva, explorando las ansiedades primitivas y los mecanismos de defensa tempranos. Su obra desafió las teorías de Anna Freud y amplió la comprensión de las relaciones objetales. A pesar de la controversia, el legado de Klein perdura, influyendo en la psicología contemporánea y en el tratamiento de trastornos emocionales en niños y adultos. Su enfoque innovador sigue siendo vital para terapeutas y educadores, subrayando la importancia de las experiencias tempranas en el desarrollo psíquico. Karen Horney, nacida el 16 de septiembre de 1885 en Hamburgo, Alemania, se convirtió en una pionera valiente en el campo de la psicología, especialmente en el ámbito de la psicología femenina. Creció en un entorno desafiante que despertó su interés por comprender las complejidades de la mente humana. Estudió medicina en la Universidad de Berlín, donde se sumergió en el estudio del psicoanálisis. Horney desafió las teorías de Sigmund Freud, particularmente sus ideas sobre la psicología femenina y la envidia del pene, proponiendo en su lugar el concepto de la envidia del útero. Destacó la influencia cultural y social en el desarrollo de la personalidad. Fundó el American Institute for Psychoanalysis, promoviendo un enfoque más humanista en la terapia. Su obra, La personalidad neurótica de nuestro tiempo, revela su enfoque innovador hacia la ansiedad y la neurosis. El legado de Horney perdura en la psicología contemporánea, inspirando a generaciones de psicólogos a considerar el impacto de las experiencias culturales y sociales en la formación de la identidad. Su valentía al desafiar las normas establecidas ha abierto nuevas vías para el entendimiento de la psicología femenina. René Spitz, nacido en 1887 en Viena, Austria, fue un destacado psicoanalista y psicólogo que dejó un legado perdurable en el estudio del desarrollo infantil. Formado en medicina y psicología, Spitz trabajó junto a figuras como Sigmund Freud, lo que influyó profundamente en su enfoque hacia el desarrollo emocional de los niños. Emigró a los Estados Unidos en 1939, donde continuó su carrera académica y de investigación. Spitz es reconocido principalmente por su innovador trabajo sobre el desarrollo emocional infantil, especialmente su estudio sobre el concepto de hospitalismo. A través de observaciones en orfanatos y hospitales, descubrió que la falta de contacto emocional y físico con los cuidadores podía llevar a retrasos en el desarrollo físico y emocional de los niños. Sus estudios revelaron que la deprivación emocional resultaba en apatía, retrasos en el desarrollo y, en casos severos, la muerte. Publicó sus hallazgos en Hospitalism, An Inquiry into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood, lo que provocó cambios significativos en el cuidado infantil institucional. Harry Stack Sullivan, nacido en 1892 en Norwich, Nueva York, emergió como una figura pionera en la psiquiatría del siglo XX, transformando la comprensión de las relaciones interpersonales en la salud mental. Desde una edad temprana, Sullivan mostró un interés profundo en las dinámicas humanas, lo que le llevó a estudiar medicina y especializarse en psiquiatría. Su enfoque innovador se centró en el impacto de las relaciones interpersonales en el desarrollo de la personalidad y las enfermedades mentales. Sullivan introdujo el concepto de psiquiatría interpersonal, destacando cómo las experiencias sociales y las interacciones con los demás forman el núcleo de la salud mental. Su trabajo influyó en la terapia de grupo y la terapia familiar, promoviendo un enfoque más colaborativo y menos centrado en el individuo aislado. Su legado perdura en la psicología moderna, donde su énfasis en las relaciones humanas sigue siendo fundamental para comprender y tratar los trastornos mentales en un mundo cada vez más conectado. Las ideas de Sullivan sobre la importancia de las relaciones interpersonales resuenan con fuerza, recordándonos que nuestra salud mental
está intrínsecamente ligada a la calidad de nuestras conexiones con los demás. Fritz Perls, una figura icónica en la psicología humanista, nació en 1893 en Berlín, Alemania. Conocido por cofundar la terapia Gestalt, revolucionó la manera en que entendemos la interacción humana y el crecimiento personal. Su juventud estuvo marcada por la turbulencia de la Primera Guerra Mundial, experiencias que moldearon su perspectiva sobre la resiliencia humana. Perls estudió medicina y psiquiatría en Berlín, donde se involucró con el movimiento psicoanalítico. Sin embargo, desilusionado con las limitaciones del psicoanálisis tradicional, desarrolló la terapia Gestalt en colaboración con su esposa, Laura Perls, y Paul Goodman. Este enfoque terapéutico se centra en la conciencia del presente, la responsabilidad personal y la percepción holística del individuo. Una anécdota destaca su carisma. Durante una conferencia, Perls desafió a los asistentes a experimentar el aquí y ahora, al pedirles que describieran sus sentimientos en ese preciso momento, subrayando la importancia de la autoconciencia. El legado de Perls continúa inspirando a terapeutas y pacientes, promoviendo la autenticidad y el autodescubrimiento. Henry Murray, nacido en 1893 en Nueva York, fue un prominente psicólogo cuya innovadora investigación sobre la personalidad dejó una huella indeleble en el campo de la psicología. Murray inició su carrera académica en Harvard, donde obtuvo un título en historia antes de aventurarse en la medicina en la Universidad de Columbia. Sin embargo, su destino cambiaría hacia la psicología después de leer a Carl Jung, quien se convirtió en una de sus mayores influencias. Murray es más conocido por desarrollar la teoría de las necesidades, donde identificó una serie de motivaciones psicológicas fundamentales que guían el comportamiento humano. Su obra maestra, Explorations in Personality, introdujo el test de apercepción temática, TEAT, una herramienta proyectiva que evalúa las necesidades y fuerzas internas de un individuo a través de la interpretación de imágenes ambiguas. Esta metodología innovadora se convirtió en un pilar en la evaluación de la personalidad. Una anécdota fascinante de su vida es su colaboración con la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, donde desarrolló perfiles psicológicos de líderes enemigos, incluido Adolf Hitler. Anna Freud, nacida el 3 de diciembre de 1895 en Viena, Austria, se destacó como una figura central en el desarrollo del psicoanálisis infantil. Hija menor de Sigmund Freud, Anna no solo siguió los pasos de su padre, sino que también dejó una huella indeleble en la psicología moderna con sus innovadoras teorías. Desde joven, mostró un interés profundo por el estudio de la mente humana, lo que la llevó a desarrollar la psicología del yo y a especializarse en el tratamiento de niños. Su obra más destacada, El yo y los mecanismos de defensa, profundiza en cómo las personas protegen su ego de la ansiedad y el conflicto interno. Anna fundó el Hampstead Child Therapy Course and Clinic en Londres, revolucionando la terapia infantil. Su legado sigue vivo en la psicología contemporánea, donde su enfoque en el desarrollo infantil y la salud mental continúa inspirando a terapeutas y educadores en todo el mundo, subrayando la importancia de comprender las etapas tempranas del desarrollo humano. Anna Freud ha dejado un impacto duradero en la forma en que se aborda la psicología infantil. Donald Winnicott, una figura destacada en la psicología del desarrollo infantil, dejó un legado perdurable que continúa moldeando nuestra comprensión de las relaciones tempranas y la formación del ser. Nacido en 1896 en Plymouth, Inglaterra, Winnicott se formó como pediatra antes de convertirse en psicoanalista, integrando ambas disciplinas en su trabajo pionero. Winnicott introdujo conceptos fundamentales como el espacio transicional, un puente entre el mundo interno del niño y la realidad externa, donde los niños desarrollan su creatividad y sentido de sí mismos. También acuñó el término verdadero yo, refiriéndose a la identidad genuina que emerge cuando el entorno es suficientemente bueno para el desarrollo emocional del niño. Su enfoque innovador destacó la importancia de la relación madre-hijo, enfatizando el rol de la madre en proporcionar un entorno de contención y apoyo. Winnicott creía que la salud psicológica estaba enraizada en estas primeras interacciones. El impacto de Winnicott persiste hoy, influyendo en la psicoterapia, la educación y la crianza, recordándonos la importancia de un entorno seguro y de apoyo para el desarrollo emocional saludable de los niños. Jean Piaget, nacido en 1896 en Neuchâtel, Suiza, fue un psicólogo y epistemólogo cuyas teorías transformaron la comprensión del desarrollo infantil. Desde joven, Piaget mostró un talento excepcional para la investigación científica, publicando su primer artículo sobre un gorrión albino a los 11 años. Estudió zoología y filosofía en la Universidad de Neuchâtel antes de interesarse por la psicología. Piaget
es célebre por su teoría del desarrollo cognitivo, que describe cómo los niños construyen el conocimiento a través de etapas, sensoriomotora, preoperacional, concreta y formal. Su enfoque revolucionó la educación, destacando la importancia del aprendizaje activo y el papel central de los procesos mentales en el desarrollo infantil. Una anécdota notable es cómo observó el crecimiento de sus propios hijos para desarrollar sus teorías. El legado de Piaget perdura en la educación moderna, influyendo en métodos pedagógicos y estimulando investigaciones sobre el aprendizaje y la cognición en niños. Su obra sigue siendo fundamental para comprender cómo los niños interpretan el mundo. Lev Vygotsky, nacido el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, en el Imperio Ruso, se convirtió en una figura fundamental en la psicología del desarrollo. Criado en un ambiente intelectual, Vygotsky estudió en la Universidad Estatal de Moscú, donde se sumergió en la psicología y la filosofía. Su enfoque pionero en el desarrollo cognitivo introdujo conceptos fundamentales como la zona de desarrollo próximo, que describe cómo la interacción social y la colaboración pueden potenciar el aprendizaje. Vygotsky enfatizó el papel crucial del lenguaje y la cultura en el desarrollo cognitivo, proponiendo que el aprendizaje es un proceso social, no solo individual. Aunque su vida fue truncada a los 37 años, su legado perdura, impactando teorías educativas en todo el mundo. Sus aportes han transformado la manera en que comprendemos el aprendizaje, subrayando la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo infantil. El impacto de Vygotsky se puede ver en numerosas metodologías educativas contemporáneas que valoran la colaboración y la interacción social. Wilfred Bion, una figura enigmática y pionera en el psicoanálisis, dejó una huella indeleble en la comprensión de la mente humana. Nacido en 1897 en la India colonial británica, Bion fue educado en Inglaterra, sirviendo como oficial de tanques durante la Primera Guerra Mundial, experiencia que influiría profundamente en su pensamiento. Bion se destacó por su trabajo con grupos y su innovador enfoque de la mente humana. Introdujo conceptos como las funciones alfa y beta, que describen cómo las experiencias emocionales se procesan en la mente. Su teoría de contenedor-contenido reformuló la relación entre la mente consciente e inconsciente, destacando la importancia de la capacidad de una persona para contener emociones complejas. Un aspecto fascinante de su carrera fue su análisis grupal, donde exploró las dinámicas inconscientes en grupos, influyendo en prácticas terapéuticas y organizacionales. El legado de Bion sigue vivo, influyendo en la psicoterapia moderna y en la comprensión de las dinámicas grupales y el procesamiento emocional. Sus teorías continúan desafiando y enriqueciendo la práctica psicoanalítica, ofreciendo herramientas valiosas para abordar la complejidad de la experiencia humana. Gordon Allport, nacido en 1897 en Montezuma, Indiana, es un nombre fundamental en la psicología, conocido por sus pioneras contribuciones al estudio de la personalidad y la teoría de los rasgos. Desde joven, Allport mostró una curiosidad insaciable por entender la naturaleza humana, lo que lo llevó a estudiar en Harvard, donde obtuvo su doctorado en psicología. Un encuentro crucial con Sigmund Freud en Viena lo inspiró a desarrollar una perspectiva única sobre la personalidad que se alejaba del psicoanálisis. En su obra maestra, La personalidad, una interpretación psicológica, Allport introdujo la teoría de los rasgos, proponiendo que las personalidades humanas están compuestas por rasgos cardinales, centrales y secundarios. Esta teoría revolucionó la psicología al ofrecer un enfoque más estructurado y mensurable de la personalidad. Allport fue también un pionero en el estudio del prejuicio y la motivación humana. Su legado perdura en la psicología moderna, donde sus conceptos siguen siendo fundamentales para la investigación del comportamiento humano. Su enfoque holístico e innovador continúa inspirando a generaciones de psicólogos, subrayando la importancia de entender la complejidad de la personalidad humana en su totalidad. Erich Fromm, nacido en 1900 en Frankfurt del Meno, Alemania, fue un influyente psicólogo y filósofo cuyas ideas continúan resonando en el mundo moderno. Creció en una familia judía ortodoxa, lo que le brindó un profundo entendimiento de la tradición y la espiritualidad, aspectos que más tarde influirían en su pensamiento. Fromm estudió sociología y psicología en la Universidad de Heidelberg, donde comenzó a explorar las interacciones entre la psicología individual y la estructura social. Uno de sus trabajos más influyentes, El arte de amar, examina el amor no solo como un sentimiento, sino como un arte que requiere conocimiento y esfuerzo. Sus ideas sobre la libertad, la alienación y la sociedad moderna, expresadas en obras como El miedo a la libertad, exploran cómo las estructuras sociales pueden alienar al individuo de su verdadera naturaleza.
Fromm creía que la salud mental está profundamente conectada con la capacidad de amar y ser libre, y abogó por una sociedad que fomente la creatividad y la conexión humana. Jacques Lacan, nacido en 1901 en París, fue un influyente psicoanalista cuyas ideas redefinieron el campo del psicoanálisis. Se formó en medicina y psiquiatría en la Universidad de París, donde desarrolló un interés profundo por el inconsciente y el lenguaje. Lacan es famoso por su retorno a Freud, reinterpretando las obras de Freud a través de la lingüística estructuralista. Entre sus conceptos más innovadores se encuentra la teoría del estadio del espejo, que describe cómo los niños reconocen su imagen y desarrollan el sentido del yo. Su idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje revolucionó la comprensión de la mente humana, integrando la semiótica y la filosofía. Lacan era conocido por sus seminarios, cuyos complejos discursos atraían a pensadores de diversas disciplinas. Su legado sigue siendo objeto de estudio y debate, influyendo en la psicología, la filosofía y la teoría literaria contemporánea. Las ideas de Lacan han permeado en diversas áreas, desde el cine hasta la crítica literaria, generando un vasto campo de análisis. El impacto de Lacan en el psicoanálisis contemporáneo es innegable, llevando a nuevas formas de entender la subjetividad humana. Erik Erikson, nacido el 15 de junio de 1902 en Frankfurt, Alemania, se convirtió en una de las voces más influyentes en la psicología del desarrollo. Criado en un ambiente multicultural, su infancia estuvo marcada por una búsqueda de identidad, tema que más tarde definiría su carrera. Estudió en la Escuela de Psicoanálisis de Viena, bajo la tutela de Anna Freud, lo que cimentó su interés en la psicología infantil y el desarrollo humano. Erikson es más conocido por su teoría del desarrollo psicosocial, que describe 8 etapas críticas a lo largo de la vida. Desde la infancia hasta la vejez, cada etapa presenta un conflicto central que debe resolverse para un desarrollo saludable, como la confianza frente a la desconfianza y la identidad frente a la confusión de roles. El legado de Erikson perdura en la psicología contemporánea, enriqueciendo nuestro entendimiento del crecimiento humano y la formación de la identidad, y sigue siendo un pilar fundamental en el estudio del desarrollo personal y social. Erikson también influyó en la educación, enfatizando la importancia de la identidad en el aprendizaje y el desarrollo emocional. Carl Rogers, nacido el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, se destaca como una de las figuras más influyentes en la psicología humanista, transformando el enfoque hacia el bienestar mental. Rogers estudió en la Universidad de Wisconsin y luego en la Union Theological Seminary, antes de completar su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Columbia. Su enfoque revolucionario, conocido como terapia centrada en el cliente, alteró profundamente la relación terapeuta-paciente. A diferencia de las metodologías directivas, Rogers propuso que el terapeuta debería ofrecer un ambiente de aceptación incondicional, empatía y autenticidad, permitiendo al cliente explorar sus propios sentimientos y encontrar soluciones a sus problemas. Esta teoría subraya la capacidad innata del individuo para el crecimiento personal y la autorrealización. El legado de Rogers perdura en la psicología contemporánea, influyendo en prácticas terapéuticas alrededor del mundo y destacando la importancia de un enfoque más humano y comprensivo en la atención de la salud mental. Burrus Frederick Skinner, nacido el 20 de marzo de 1904 en Susquehanna, Pensilvania, fue un influyente psicólogo estadounidense y pionero del conductismo. Estudió en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado en psicología en 1931. Skinner es mejor conocido por desarrollar la teoría del condicionamiento operante, un método de aprendizaje basado en las consecuencias del comportamiento. Entre sus experimentos más famosos se encuentra la caja de Skinner, un dispositivo que utilizó para estudiar el comportamiento de las ratas y palomas. Una anécdota interesante es su proyecto Baby Tender, una cuna climatizada que diseñó para su hija. Buscando mejorar el entorno de crianza, el legado de Skinner perdura en la psicología moderna, influyendo en terapias conductuales y técnicas educativas. Sus ideas sobre el reforzamiento continúan guiando la investigación y práctica en múltiples disciplinas, subrayando su impacto duradero en el estudio del comportamiento. La influencia de Skinner se extiende más allá de la psicología, tocando áreas como la educación y la modificación de conducta. Su enfoque en el análisis del comportamiento ha permitido avances significativos en la comprensión de cómo se forma y modifica el comportamiento. Viktor Frankl, nacido en 1905 en Viena, Austria, fue un psiquiatra y filósofo cuya vida y obra dejaron una huella indeleble en la psicología. Durante la Segunda Guerra Mundial, Frankl fue prisionero en varios campos de concentración, incluida Auschwitz,
donde perdió a su esposa, padres y hermano. Estas experiencias extremas le llevaron a desarrollar su teoría de la logoterapia, centrada en la búsqueda de significado como fuerza motivadora fundamental en la vida humana. En su obra más conocida, El hombre en busca de sentido, Frankl relata sus vivencias en los campos y cómo el encontrar un propósito personal permitió a muchos sobrevivir frente a condiciones inhumanas. La logoterapia, como él la llamó, sostiene que incluso en las situaciones más desesperadas, las personas pueden encontrar un propósito que les permita soportar el sufrimiento. El legado de Frankl perdura, inspirando a generaciones a buscar sentido en sus vidas y reforzando la idea de que, en última instancia, la vida cobra significado a través del amor, el trabajo y el sufrimiento. Su enfoque humanista continúa influyendo en la psicoterapia contemporánea y en la filosofía existencialista. Solomon Asch, nacido en 1907 en Varsovia, Polonia, emigró a los Estados Unidos con su familia en 1920, estableciéndose en Nueva York. Desde joven mostró un interés por entender el comportamiento humano, lo que lo llevó a estudiar en el City College de Nueva York y posteriormente obtener su doctorado en psicología en la Universidad de Columbia. Asch se convirtió en una figura prominente en la psicología social gracias a su innovador trabajo sobre la conformidad. Su experimento más célebre, realizado en la década de 1950, demostró cómo la presión social puede influir en la percepción individual. En este estudio, Asch mostró que las personas a menudo ceden a la opinión del grupo, incluso cuando ésta es claramente incorrecta, revelando la poderosa influencia del entorno social en las decisiones personales. El legado de Asch perdura en la psicología moderna, donde sus hallazgos sobre la conformidad y la percepción social continúan siendo fundamentales para entender las dinámicas de grupo. Su trabajo sigue inspirando investigaciones sobre cómo las normas sociales y la presión grupal afectan el comportamiento humano, subrayando la importancia de la independencia de pensamiento en un mundo interconectado. John Bowlby, un hombre fundamental en la psicología, revolucionó nuestra comprensión de las relaciones humanas a través de su influyente teoría del apego. Nacido en 1907 en Londres, Bowlby fue testigo de los efectos devastadores que la separación y pérdida temprana tenían en los niños, lo que inspiró su carrera en la psicología. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó con niños evacuados, lo que consolidó su interés en los vínculos emocionales. La teoría del apego de Bowlby, desarrollada en la década de 1950, sostiene que los lazos emocionales formados en la infancia son cruciales para el desarrollo y el bienestar psicológico. Su trabajo demostró que el apego seguro en la infancia conduce a relaciones saludables en la adultez. Un momento clave fue su colaboración con Mary Ainsworth, cuyas investigaciones empíricas respaldaron sus teorías. El legado de Bowlby persiste hoy influyendo no solo en la psicología clínica, sino también en la crianza y la educación, subrayando la importancia de los vínculos afectivos en el desarrollo humano. Su obra sigue siendo un pilar esencial en la comprensión de la naturaleza humana. Abraham Maslow, nacido el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York, emergió como una figura central en la psicología humanista durante el siglo XX. En un contexto histórico marcado por el conductismo y el psicoanálisis, Maslow introdujo una perspectiva centrada en el potencial humano y la autorrealización. Estudió psicología en la Universidad de Wisconsin, donde se inspiró en figuras como Alfred Adler y Kurt Goldstein. Su teoría más famosa, la jerarquía de necesidades, revolucionó el entendimiento de la motivación humana, proponiendo que las necesidades básicas deben ser satisfechas antes de que las personas puedan alcanzar su máximo potencial. Este modelo, visualizado como una pirámide, ha influido profundamente en campos como la educación, la gestión empresarial y la psicoterapia. El legado de Maslow perdura en la psicología contemporánea, subrayando la importancia del crecimiento personal y la autorrealización. Rollo May, una figura central en la psicología existencial, transformó la manera en que entendemos la angustia y el potencial humano. Nacido el 21 de abril de 1909 en Ada, Ohio, May enfrentó desafíos personales que lo impulsaron a explorar las profundidades de la existencia humana. Se graduó en el Oberlin College y más tarde obtuvo su doctorado en psicología clínica en la Universidad de Columbia. A través de obras icónicas como El hombre en busca de sí mismo y La psicología del coraje, May integró filosofía y psicología, proponiendo que la ansiedad es una parte inevitable del crecimiento personal. Sus teorías enfatizan la importancia de la libertad y la responsabilidad en la construcción del significado personal. Momentos clave, como su lucha con la tuberculosis, reflejaron su convicción de que el enfrentamiento con la muerte puede llevar a una vida más auténtica.
El legado de May perdura, inspirando a generaciones a enfrentar la incertidumbre con valentía y a buscar un propósito en el caos de la vida moderna. Su enfoque radical sobre la libertad personal desafía las normas establecidas, invitando a las personas a explorar su propia autenticidad. Albert Ellis, un innovador influyente en el campo de la psicología, nació en 1913 en Pittsburgh, Estados Unidos. Desde joven, Ellis enfrentó desafíos personales, lo que despertó su interés por comprender el comportamiento humano y mejorar el bienestar emocional. Estudió psicología en la Universidad de Columbia, donde obtuvo su doctorado, y comenzó su carrera como psicoanalista. Descontento con los resultados del psicoanálisis tradicional, Ellis desarrolló la terapia racional emotiva conductual, TREC, en la década de 1950. Este enfoque revolucionario combinaba la psicología cognitiva y conductual, centrándose en cómo las creencias irracionales y los patrones de pensamiento distorsionados pueden afectar las emociones y conductas. Ellis propuso que al identificar y cambiar estos pensamientos negativos, las personas pueden mejorar su salud mental y su calidad de vida. La TREC enfatiza la importancia de la aceptación y el cambio de perspectivas irracionales, promoviendo un enfoque activo y directivo en la terapia. El legado de Ellis perdura, influyendo en terapias cognitivas modernas y ofreciendo herramientas efectivas para abordar problemas emocionales. Murray Bowen, nacido en 1913 en Waverly, Tennessee, fue un influyente psiquiatra que dejó una marca indeleble en la terapia familiar. Comenzó su carrera médica en la Universidad de Tennessee y se especializó en psiquiatría en el Menninger Clinic. Sus experiencias en esta clínica lo llevaron a desarrollar un profundo interés por las dinámicas familiares, lo que marcó el inicio de su revolucionaria teoría del sistema familiar. Bowen es conocido por su enfoque sistémico, que ve a la familia como una unidad emocional interconectada. Introdujo conceptos clave como diferenciación del self, que describe la capacidad de un individuo para mantener su autonomía emocional dentro del contexto familiar. Su teoría subraya la importancia de entender los patrones multigeneracionales y las dinámicas emocionales dentro de las familias. El impacto de Bowen en la práctica clínica es profundo, ya que su teoría ofrece un marco para abordar problemas psicológicos a través de la comprensión de las relaciones familiares. Su legado continúa guiando a terapeutas en todo el mundo, promoviendo un enfoque más holístico y sistémico en la salud mental, que considera el contexto familiar como esencial para el bienestar individual. Heinz Kohut, nacido en 1913 en Viena, Austria, emergió como una figura clave en el desarrollo de la psicología del self. Desafiando convenciones y ofreciendo nuevas perspectivas, se formó en medicina y psicoanálisis en su ciudad natal, un centro neurálgico del pensamiento freudiano. Antes de emigrar a los Estados Unidos en 1940, debido al auge del nazismo, Kohut vivió una vida marcada por la incertidumbre y el cambio. Su carrera en Chicago fue notable, transformando conceptos fundamentales en psicología y estableciendo una nueva dirección en el campo. Kohut es mejor conocido por introducir la psicología del self, una teoría que se centra en la necesidad de las personas de desarrollar un sentido cohesivo de sí mismas. A través de obras influyentes como Análisis del Self y La Restauración del Self, Kohut exploró cómo las experiencias tempranas con figuras significativas influyen en la formación del self, y cómo los déficits en estas experiencias pueden llevar a trastornos psicológicos, iluminando la conexión entre la infancia y la salud mental. Hans Eysenck, nacido en 1916 en Berlín, Alemania, se erigió como uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, revolucionando el estudio de la personalidad. Su mudanza a Inglaterra en 1934, huyendo del régimen nazi, marcó el inicio de una carrera académica impresionante en el University College London, donde obtuvo su doctorado en psicología. Eysenck es mejor conocido por su teoría de la personalidad, que introdujo los conceptos de extraversión e introversión, junto con el neuroticismo, como dimensiones fundamentales del comportamiento humano. Su modelo tridimensional de la personalidad, que más tarde incluyó el psicoticismo, proporcionó un marco robusto para entender las diferencias individuales en la conducta. La obra de Eysenck también abarcó áreas como la inteligencia y la psicometría, impulsando el uso de métodos cuantitativos en psicología. Aunque algunas de sus ideas generaron controversia, su enfoque científico riguroso dejó un legado duradero. Sus contribuciones continúan informando la investigación contemporánea, destacando la importancia de las bases biológicas en la personalidad. Virginia Satir, nacida en 1916 en Neillsville, Wisconsin, se convirtió en una de las terapeutas familiares más influyentes del siglo XX. Criada en una familia numerosa, Satir
desarrolló temprano un interés por las dinámicas familiares y la comunicación humana, estudió educación y más tarde psicología, donde encontró su verdadera vocación al enfocarse en la terapia familiar. Satir es célebre por sus enfoques innovadores en la terapia familiar, especialmente su modelo de escultura familiar, que visualiza las relaciones y las dinámicas internas de una familia. Creía firmemente en el poder de la comunicación abierta y honesta para sanar y fortalecer lazos familiares. Su teoría del self congruente enfatiza la importancia de la autoestima y la autenticidad personal en las relaciones saludables. A lo largo de su carrera, Satir abogó por la empatía y la comprensión como pilares del cambio positivo. Su legado perdura a través de su impacto en la terapia familiar moderna, inspirando a terapeutas a adoptar enfoques más humanistas y centrados en la persona. Salvador Minuchin, nacido en 1921 en San Salvador, Argentina, fue un pionero en el campo de la terapia familiar, dejando un legado imborrable en la psicología moderna. Criado en una familia judía sefardí, Minuchin emigró a Israel antes de mudarse a Estados Unidos, donde su interés por la psicología floreció. Estudió medicina en la Universidad de Córdoba y luego se especializó en psiquiatría en Nueva York. Minuchin desarrolló la terapia estructural familiar, un enfoque que considera a la familia como un sistema interconectado y busca reorganizar sus estructuras para mejorar la dinámica y el bienestar de todos sus miembros. Su libro Familias y Terapia Familiar se convirtió en un texto fundamental, proporcionando herramientas prácticas para terapeutas de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Minuchin enfatizó la importancia de la interacción y el contexto en el comportamiento humano, influyendo profundamente en el tratamiento de problemas familiares. Su trabajo ha inspirado a generaciones de terapeutas a adoptar un enfoque más sistémico y comprensivo, resaltando la importancia de intervenir en el sistema familiar para lograr un cambio duradero y positivo en la salud mental de las personas. Aaron Beck, nacido en 1921 en Providence, Rhode Island, se convirtió en una figura influyente en la psicología y la psiquiatría, conocido como el padre de la terapia cognitiva. Estudió en la Universidad de Brown y se graduó en medicina en la Universidad de Yale. Inicialmente entrenado en psicoanálisis, Beck comenzó a cuestionar sus fundamentos mientras investigaba la depresión en la década de 1960. Desarrolló la terapia cognitiva al observar que los pensamientos negativos automáticos influían en el estado emocional de los pacientes. Beck propuso que la depresión no era solo un trastorno emocional, sino también cognitivo, donde los pensamientos disfuncionales distorsionaban la percepción de la realidad. Su enfoque revolucionario permitió tratar la depresión mediante la modificación de patrones de pensamiento. Un momento decisivo fue su creación del Inventario de Depresión de Beck, BDI, una herramienta de evaluación ampliamente utilizada. Sus teorías transformaron el tratamiento de diversos trastornos mentales, sentando las bases para la terapia cognitivo-conductual, TCC. Richard Lazarus, nacido en 1922 en Nueva York, emergió como una figura influyente en la psicología moderna, transformando la comprensión del estrés y la emoción. Con un doctorado de la Universidad de Pittsburgh, su carrera académica despegó en la Universidad de California, Berkeley. Lazarus revolucionó el estudio del estrés con su teoría cognitiva, postulando que el estrés no es meramente una respuesta fisiológica, sino el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno. Introdujo el concepto de evaluación cognitiva, donde la percepción de un evento como amenazante o manejable define la respuesta emocional. Su obra maestra, Stress Appraisal and Coping, coescrita con Susan Folkman, proporcionó un marco para entender cómo las personas enfrentan situaciones desafiantes. Lazarus también exploró las emociones, argumentando que son procesos complejos mediados por evaluaciones cognitivas. Su legado perdura, influyendo en terapias y enfoques para el manejo del estrés en la psicología contemporánea. La influencia de Lazarus se puede ver en la forma en que los profesionales de la salud mental abordan el estrés y la emoción en sus prácticas diarias. Albert Bandura, nacido el 4 de diciembre de 1925 en Mundare, Canadá, fue un psicólogo que redefinió el entendimiento del aprendizaje humano. Educado en la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Iowa, donde obtuvo su doctorado, Bandura dejó una marca indeleble en la psicología con su teoría del aprendizaje social. Su célebre experimento del muñeco bobo demostró que los individuos pueden aprender comportamientos simplemente observando a otros, enfatizando el poder del modelado y la imitación. Bandura también introdujo el concepto de autoeficacia, refiriéndose a la creencia en la capacidad propia para alcanzar metas. Esta idea ha influido profundamente en áreas como la educación, la psicoterapia y el desarrollo personal, destacando la importancia de la confianza individual en el éxito. El legado de Bandura perdura en la psicología moderna,
con sus teorías aplicadas en múltiples disciplinas, subrayando la importancia del entorno social en el aprendizaje y el desarrollo humano. Su enfoque en el aprendizaje social ha tenido un impacto duradero, transformando la forma en que entendemos la interacción entre el individuo y su entorno. Lawrence Kohlberg, nacido en 1927 en Bronxville, Nueva York, es reconocido por sus revolucionarias contribuciones al estudio del desarrollo moral. Hijo de una familia acomodada, Kohlberg desarrolló un profundo interés por la ética y la justicia desde temprana edad. Estudió en la Universidad de Chicago, donde fue influenciado por las teorías de Jean Piaget, lo que lo llevó a dedicarse a la investigación del razonamiento moral. Kohlberg es famoso por su teoría del desarrollo moral, que describe 6 etapas progresivas en cómo los individuos razonan sobre cuestiones éticas. Desde un enfoque egocéntrico hasta principios universales de justicia, su método innovador consistió en presentar dilemas morales a sujetos de distintas edades y analizar sus respuestas, lo que permitió comprender mejor el crecimiento moral humano. El impacto de su trabajo es inmenso, no solo en psicología, sino también en educación, donde sus ideas han influido en el diseño de currículos que fomentan el pensamiento crítico y ético. Kohlberg ha dejado un legado duradero que sigue guiando investigaciones sobre cómo los valores éticos se desarrollan y se manifiestan en el comportamiento humano, subrayando la importancia de cultivar la moralidad desde una edad temprana. Noam Chomsky, una de las mentes más influyentes del siglo XX, ha transformado nuestra comprensión del lenguaje, la política y la sociedad. Nacido en 1928 en Filadelfia, Chomsky revolucionó la lingüística con su teoría de la gramática generativa, proponiendo que la capacidad para el lenguaje es innata y universal en los seres humanos. Este enfoque cambió radicalmente la manera en que entendemos la adquisición del lenguaje y las estructuras lingüísticas. Además de sus contribuciones lingüísticas, Chomsky es reconocido por su aguda crítica social y política. Su obra Manufacturing Consent, coescrita con Edward S. Herman, desentraña cómo los medios de comunicación sirven a los intereses de élites poderosas, moldeando la opinión pública. Este trabajo, junto con su activismo contra la guerra de Vietnam y otras políticas exteriores de Estados Unidos, ha cimentado su reputación como un intelectual público comprometido. Chomsky sigue siendo una voz esencial en debates contemporáneos, desafiando estructuras de poder y promoviendo el pensamiento crítico. Su legado perdura en la lingüística, la filosofía y la crítica social, inspirando a generaciones a cuestionar y comprender mejor el mundo que nos rodea. Walter Mischel, nacido en 1930 en Viena, Austria, emigró a los Estados Unidos con su familia en 1938, huyendo del régimen nazi. Creció en Brooklyn, Nueva York, donde desarrolló un interés por la psicología. Estudió en la Universidad de Nueva York y obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Ohio. Mischel se convirtió en una figura influyente en la psicología con su innovador experimento del marshmallow en la década de 1960. Este estudio, realizado en la Universidad de Stanford, investigó el autocontrol en niños. Se les ofrecía una golosina inmediata o una mayor recompensa si esperaban. Los resultados revelaron que los niños que demostraban mayor autocontrol tendían a tener mejores resultados en el futuro. En áreas como el éxito académico y la salud, sus investigaciones transformaron nuestra comprensión del autocontrol y la toma de decisiones, demostrando que la capacidad de retrasar la gratificación es crucial en el desarrollo personal. El legado de Mischel perdura en la psicología moderna, destacando la importancia de las habilidades de autorregulación en diversos aspectos de la vida. Stanley Milgram, nacido en 1933 en la ciudad de Nueva York, creció en un entorno vibrante que fomentó su curiosidad intelectual. Estudió en Queens College, antes de completar su doctorado en psicología social en la Universidad de Harvard. Milgram es conocido mundialmente por su controvertido experimento sobre la obediencia, realizado en la Universidad de Yale en la década de 1960. El experimento buscaba entender hasta qué punto las personas obedecerían a una figura de autoridad. Incluso si sus acciones contradecían sus valores personales, los participantes, creyendo que administraban descargas eléctricas a otros, demostraron que una alarmante mayoría obedecía órdenes, desafiando los límites de la moralidad personal. Este estudio impactó profundamente la psicología, revelando cómo la autoridad puede influir en el comportamiento humano. El contexto social de la época, marcado por el juicio de criminales de guerra nazis, dio a las investigaciones de Milgram una resonancia ética significativa. Aunque su trabajo fue criticado por sus métodos, estableció un nuevo estándar para la ética en la investigación psicológica. Philip Zimbardo, nacido en 1933 en Nueva York,
Es un renombrado psicólogo conocido por su influyente trabajo en la psicología social. Criado en un entorno multicultural en el Bronx, Zimbardo desarrolló un interés temprano por entender el comportamiento humano. Estudió en Brooklyn College y obtuvo su doctorado en psicología en la Universidad de Yale. Zimbardo es célebre por su experimento de la prisión de Stanford en 1971. Un estudio que exploró cómo los roles sociales y el entorno influyen en el comportamiento humano. El experimento, que simulaba una prisión, reveló cómo personas aparentemente normales podían comportarse de manera abusiva o sumisa bajo ciertas condiciones, revolucionando la comprensión del poder de la situación sobre la personalidad. A lo largo de su carrera, Zimbardo ha investigado temas como el mal y el tiempo, publicando más de 50 libros, incluyendo El efecto Lucifer, que examina cómo las buenas personas se convierten en malas. Ha recibido numerosos premios por su contribución a la psicología, y su trabajo sigue inspirando a investigadores y educadores a profundizar en la naturaleza del comportamiento humano. Paul Ekman, nacido en 1934 en Washington, D.C., es una figura icónica en la psicología, conocido por revolucionar el estudio de las emociones y las expresiones faciales. Desde sus inicios, Ekman mostró un profundo interés por la comunicación no verbal, lo que lo llevó a desafiar las teorías prevalecientes sobre las emociones. Se formó en la Universidad de Chicago y Harvard, y su carrera despegó con su innovador trabajo sobre las microexpresiones faciales. Ekman identificó 7 emociones universales, como la alegría y la tristeza, que se expresan de manera similar en todas las culturas, desafiando la noción de que las expresiones emocionales son culturalmente específicas. Sus investigaciones han tenido un impacto profundo en la criminología, ayudando a mejorar las técnicas de detección de mentiras y en la terapia, facilitando la comprensión emocional entre terapeutas y pacientes. El legado de Ekman perdura, no solo a través de sus numerosos libros y artículos, sino también en cómo su trabajo ha influido en la inteligencia emocional y la comunicación interpersonal. Daniel Kahneman, una figura central en la psicología y la economía conductual, ha transformado nuestra comprensión de la toma de decisiones humanas. Nacido en 1934 en Tel Aviv, Kahneman vivió una infancia marcada por la ocupación nazi en Francia, lo que influyó en su interés por la naturaleza humana. Estudió psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y más tarde obtuvo un doctorado en psicología de la Universidad de California, Berkeley. Junto con Amos Tversky, Kahneman desarrolló la teoría de las heurísticas y los sesgos, desafiando la noción de que los seres humanos son tomadores de decisiones completamente racionales. Su trabajo explicó cómo las personas a menudo recurren a atajos mentales que pueden conducir a errores sistemáticos. Este enfoque revolucionó la economía y la psicología, culminando en el otorgamiento del Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2002. Su influyente libro, Pensar rápido, pensar despacio, popularizó sus teorías, proporcionando una visión accesible de cómo operan nuestras mentes. Kahneman ha dejado un legado perdurable, inspirando a generaciones de investigadores a explorar las complejidades del comportamiento humano. Martin Seligman, nacido en 1942 en Albany, Nueva York, es un psicólogo renombrado, conocido como el padre de la psicología positiva. Su trayectoria comenzó en la Universidad de Princeton, donde se graduó en filosofía, y continuó en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su doctorado en psicología. Seligman revolucionó el campo de la psicología al centrarse en el estudio del bienestar y la felicidad humana, en lugar de solo en el tratamiento de enfermedades mentales. Su teoría del aprendizaje optimista desafió el enfoque tradicional, proponiendo que la felicidad se puede cultivar al desarrollar fortalezas personales y una mentalidad positiva. Entre sus contribuciones más significativas, destaca el modelo PERMA, que identifica 5 elementos esenciales para el bienestar: emoción positiva, compromiso, relaciones, significado y logro. Este modelo ha sido adoptado globalmente en la educación y la terapia, promoviendo un enfoque más holístico en la salud mental. A través de su trabajo, Seligman ha inspirado a millones a buscar una vida más satisfactoria y plena, dejando un impacto duradero en la psicología contemporánea y motivando a muchos a explorar el potencial humano desde una perspectiva positiva. Howard Gardner, un innovador en la psicología y la educación, nació en 1943 en Scranton, Pensilvania. Su formación académica se desarrolló en la Universidad de Harvard, donde obtuvo su doctorado en psicología del desarrollo. Gardner es mundialmente reconocido por su teoría de las inteligencias múltiples, propuesta en su influyente libro Frames of Mind, 1983. Esta teoría desafió la visión tradicional de la inteligencia como un único coeficiente.
sugiriendo en cambio la existencia de múltiples inteligencias, como la lingüística, lógica matemática, espacial, musical, corporal, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Esta nueva perspectiva transformó la manera en que educadores y psicólogos entienden y abordan el aprendizaje humano, promoviendo una educación más personalizada que valora las diversas capacidades de cada individuo. Garner ha escrito numerosos libros y artículos, ampliando su teoría y explorando su aplicación en contextos educativos. Su trabajo ha inspirado reformas educativas a nivel global, incentivando métodos de enseñanza que reconocen y cultivan diferentes talentos y habilidades. Elizabeth Loftus, nacida el 16 de octubre de 1944 en Los Ángeles, California, es una destacada psicóloga y experta en la investigación de la memoria, especialmente conocida por su trabajo sobre los recuerdos falsos. Estudió matemáticas en la Universidad de California, Los Ángeles, y más tarde obtuvo su doctorado en psicología de la Universidad de Stanford, donde comenzó a explorar cómo se forman y alteran los recuerdos. Loftus revolucionó la comprensión de la memoria al demostrar que los recuerdos no son registros fijos, sino que pueden ser modificados e incluso fabricados por la sugestión. Sus experimentos sobre la implantación de recuerdos falsos en individuos inocentes han tenido un profundo impacto en el sistema legal. Cuestionando la fiabilidad de los testimonios oculares, su trabajo ha sido fundamental para revelar las vulnerabilidades de la memoria humana. Influyendo en campos como la psicología forense y la terapia, el legado de Loftus sigue siendo crucial para abordar cómo se interpretan y utilizan los recuerdos en contextos legales y terapéuticos a través de sus investigaciones. Elizabeth Loftus ha desafiado percepciones antiguas sobre la memoria, destacando su naturaleza maleable. Robert Sternberg, una figura prominente en la psicología, nació en 1949 en Nueva Jersey. Se formó en la Universidad de Yale, donde obtuvo su doctorado en psicología, y desarrolló una carrera académica notable que lo llevó a ocupar puestos en instituciones prestigiosas como la Universidad de Tufts y la Universidad de Cornell. Sternberg es más conocido por su teoría triárquica de la inteligencia, que desafía la visión convencional de la inteligencia unidimensional. Su teoría propone que la inteligencia se compone de tres aspectos: analítico, creativo y práctico. Esto ha ampliado la comprensión de las capacidades humanas más allá de las pruebas tradicionales de coeficiente intelectual. Además de su trabajo teórico, Sternberg ha realizado investigaciones significativas en el campo del amor, desarrollando la teoría triangular del amor, que identifica tres componentes esenciales: intimidad, pasión y compromiso. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el premio James McKean Cattell por sus contribuciones a la teoría y la investigación psicológica. Judith Beck, una figura destacada en la psicología contemporánea, ha dejado una huella imborrable en el campo de la terapia cognitiva. Hija del renombrado psicólogo Aaron Beck, Judith nació en 1954 y se formó en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su doctorado en psicología. Desde joven, mostró un interés profundo por entender la mente humana y mejorar la vida de las personas a través de la terapia. Judith Beck es conocida por su enfoque innovador en la terapia cognitiva, especialmente a través de su influyente libro Terapia Cognitiva, Teoría y Práctica, que se ha convertido en un texto fundamental para terapeutas en formación. Su trabajo se centra en ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento disfuncionales, promoviendo un bienestar emocional duradero. Además de su labor clínica, Beck ha sido una educadora apasionada y una autora prolífica, contribuyendo significativamente a la difusión de la terapia cognitiva a nivel global. Su enfoque empático y metódico ha inspirado a innumerables profesionales, mientras que su dedicación a la investigación y la enseñanza sigue guiando nuevas generaciones de psicólogos. Steven Pinker, nacido en 1954 en Montreal, Canadá, es un destacado psicólogo y lingüista, conocido por su trabajo innovador en la ciencia cognitiva. Formado en la Universidad McGill, donde obtuvo su licenciatura en psicología, Pinker continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, donde alcanzó su doctorado. Una de sus contribuciones más significativas es su teoría sobre el instinto del lenguaje, presentada en su influyente obra El instinto del lenguaje, 1994. En este libro, Pinker argumenta que la capacidad para el lenguaje es una adaptación evolutiva inherente a la mente humana. Su enfoque ha transformado la manera en que se entiende la adquisición del lenguaje y ha generado un amplio debate en el ámbito académico. Además, Pinker ha sido fundamental en la divulgación científica,
escribiendo bestsellers como Los ángeles que llevamos dentro, donde explora el progreso humano desde una perspectiva optimista. Su estilo claro y accesible ha acercado complejos temas científicos a un público amplio, inspirando a lectores a valorar la importancia de la ciencia y la razón. Únete a nosotros para desentrañar los misterios de la mente con los gigantes que han definido la psicología. Suscríbete y transforma tu percepción del mundo y de ti mismo.